¿Qué tal? Los memes. Según la Real Academia Española tiene dos definiciones. 1. Rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. Y 2. Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet. Hace años los memes eran simples imágenes con las cuales uno se podía relacionar, a veces funcionaban como burla, y otras como algo irónico. Sin embargo, hoy la cosa es muy distinta, ya que puede surgir un meme de cualquier cosa. El problema no es tanto con los memes, sino que estos suelen tener una fecha de caducidad extremadamente rápida, y el hacer películas no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, esto no detiene a ciertos ejecutivos ambiciosos de querer seguir intentando pegar con la chaviza. Así que no se sorprendan si algún día vemos una película de Tun 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 Tun, Sahur, contra Ballerina Capuchina, y tralalero tralala. Esperemos que ese día nunca llegue. Sin más que añadir, hoy veremos aquellas películas que intentaron aprovechar temáticas o cosas virales, fracasando rotundamente en el intento. Afro Ninja fue uno de los primeros vídeos virales de YouTube, el cual consistía en un sujeto con afro, haciendo un backflip con unos nunchakus, y fallando en el proceso. Sí, eso es todo. Digamos que en aquellos años no había demasiada variedad, lo cual se entiende ya que YouTube recién estaba empezando. Aún así esto le bastó algo de reconocimiento al protagonista al punto en que salió en un capítulo de South Park, y ha sido homenajeado por otros influencers. Pues bien, en el año 2009, a la persona detrás del video se le ocurrió la brillante idea de hacer su propia película, lanzada directamente a DVD para el mercado doméstico. Desde aquí ya empezamos mal. Y en cuanto a la historia de la misma, les haré una pregunta. ¿Han visto la película de Spider-Man del 2002? Si es así, entonces ya vieron Afro Ninja de Stingy. Así es, la trama es casi un calco de la primera película del arácnido, pero con efectos más horribles, y una edición más pobre y básica que la de mis vídeos. Aunque bueno, siendo honesto, tampoco se puede esperar mucho de una película con un sello de, inspirado por el popular video de YouTube. En fin, la película es mala, pero llega a ser tan ridícula que llega a ser entretenida por momentos, aunque la verdad no la volvería a ver, ni tampoco la recomendaría, y el hecho de que esta sea de las pocas de este video que sí me entretuvo en cierto modo, ya habla bastante de la calidad que nos espera en las siguientes películas. Supongo que la mayoría de ustedes recordarán esta película por lo nefasto que fue su recibimiento, y la verdad es una lástima porque creo que realmente tenía potencial. A fin de cuentas tuvo un presupuesto decente, y además fue distribuida por la mismísima Sony Pictures. Sin embargo, hubo dos grandes problemas con esta película. El primero, fue que llegó muy tarde. Ya que alrededor de los años 2012 y 2013 las creepypastas estaban de moda, y Slenderman fue la sensación de ese momento junto a otras figuras como Smile Dog y Jeff the Killer. Por cierto, este último también tuvo su propia película, pero de esa mejor no hablamos. Pero a diferencia de estos personajes, Slenderman tenía un lore más misterioso y por ende mucho más interesante a la hora de explorar, razón por la cual se lanzaron historias, juegos e inclusive miniseries. Sin embargo, para el año 2018 Slenderman ya había pasado de moda. Aún así, eso no quiere decir que se pueda seguir explorando al personaje, pero aquí es donde entra el segundo problema. En el año 2014, dos chicas intentaron matar a una compañera, para ofrecerla como sacrificio a Slenderman. Sí, la cosa se puso muy boil. Como era obvio, esta noticia no pasó desapercibida, y muchos medios se hicieron eco de ella, lo cual como era obvio afectó al lanzamiento de la película en su momento, a tal punto que se nota mucho que eliminaron escenas de la película que habían aparecido previamente en el tráiler, aunque realmente no sabemos qué tanto hubiera mejorado la película si hubieran dejado esas escenas. En fin, a pesar de las horribles críticas, la película tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudando poco más de 50 millones con un presupuesto de 17 millones. Aún así, no les recomendaría ver esta película a menos que quieran echarse una siesta. ¿Se acuerdan de Charlie Charlie? Ese reto donde las personas supuestamente hablaban con un espíritu solamente usando dos lápices y un papel.
pues también tuvo su propia película, y cabe aclarar que a pesar de su título, esta película no tiene absolutamente nada que ver con la saga Ouija. La trama es súper simple, sigue a un grupo de empleados trabajando en una casa de sustos fallida, pero después de la supuesta muerte de una chica, deciden aprovechar para invocarla usando la tendencia del Charlie Charlie, sin embargo el espíritu se enfada y empieza a matarlos a todos. Ups, perdón por el spoiler. Pero ya hablando en serio, no se pierden de nada viendo esta cosa, ni siquiera llega a ser tan mala que es buena, es simplemente aburrida, y una monumental pérdida de tiempo. Igual por si la quieren ver está en la plataforma de Amazon. Seguramente la mayoría recordarán Dear David por los vídeos de Dross. ¡Ay, coño de su madre! O porque siguieron la historia original de Twitter. Pues bien, en 2023 se estrenó una película basada en el hilo de Twitter. Así es. Una película basada en un hilo de Twitter. Pues bien, ¿de qué trata la película? No lo sé, tú dime. La película trata sobre el autor del hilo, que en ese entonces trabajaba en BuzzFeed, peleando con los trolls de internet, hasta que un día mientras peleaba en Twitter, es atacado por una cuenta que resulta ser el espíritu de un niño demoníaco. Creo que de aquí en adelante ya se pueden hacer una idea de cómo acaba la película, aunque la verdad tampoco esperaba mucho de una película producida por la propia BuzzFeed. Aún así, debo destacar dos curiosidades de la misma. La primera, es que el autor de la historia original, aparece haciendo un cameo. Hey, look, it's the real Adam Ellis. That's kinda cool. He's in the background. Trivia. Y la segunda, es que mientras buscaba información sobre esta película, encontré que los guionistas de la misma, también fueron los responsables de escribir el remake de Lilo y Stitch. Si quieren ver la película la pueden encontrar en Amazon y Apple TV. Karen, es el apodo que se les suele dar a las mujeres blancas enojadas, estereotipadamente de clase media, y de mediana edad que reprende, o denuncia a otros en exhibiciones públicas, a veces siendo racistas. Pues bien, alguien pensó que era una buena idea hacer una película sobre este popular insulto, así que en 2021 se estrenó esta película, la cual trata de una mujer blanca de clase media, y de mediana edad que empieza a acosar a sus nuevos vecinos, una pareja afroamericana. La película fue duramente criticada, principalmente por la exagerada actuación, el guión y la dirección. Tanto así que incluso llegó a ser nominada a 5 premios Razzies. El problema principal con esta película, además de lo ya mencionado, es que se toma demasiado en serio, al punto en el que llega a ser demasiado absurdo, intentando crear escenas de tensión que nunca funcionan. Ya había mencionado esta película en mi primer video sobre películas de youtubers, que si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver ahora mismo, por lo que no tengo mucho más que añadir. Lo único destacable de la película es que al final se revela que John Salchichón, perdón, quise decir. Es el padre de Fred. Grumpy Cat, fue un gato famoso por tener una cara particular, ya que parecía que estaba enojado todo el tiempo. Su viralidad llegaría a tal punto en que llegaría a tener más de 2 millones de seguidores en Instagram, y 1 millón de seguidores en Twitter, y tengamos en cuenta que tener esa cantidad de seguidores hace más de 10 años ya te volvía prácticamente una celebridad. Pues bien, a alguien en Hollywood se le ocurrió hacer una película navideña con el gato como protagonista, y teniendo en cuenta el título de la película uno tampoco podría esperar mucho, especialmente teniendo en cuenta que además fue una película directamente estrenada en televisión por el canal Lifetime. Y sí, la película es mala, pero sorprendentemente no tiene puntuaciones tan bajas como las demás películas mencionadas anteriormente. Quizás ayude un poco el hecho de que esta película tuvo un personal más profesional detrás de la misma, ya que el director de esta película fue el mismo director de Los Muppets en el espacio, Garfield 2, la primera película de Alvin y las ardillas, y Hop. Bueno, ahora que menciono esto, puede que también esté más acostumbrado a grabar con animales. En fin, es una película tonta, pero inofensiva. Por cierto, la gata protagonista se llamaba Tardar Sos, y falleció en 2019 por una infección urinaria. Y bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el hecho de que algo sea viral no significa que deba tener su propia película.
Eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y no se olviden de compartirlo, así me animarán a subir más videos. Recuerden también seguirme en Twitter, donde estaré avisando cada vez que suba algo nuevo. Los saluda Blue Ghost, también conocido como el Fantasma Azul, y nos vemos hasta la próxima.